Hola, en este video vamos a hablar de algo que seguramente te han preguntado en la clase y que tú has respondido de forma mecánica o que simple y sencillamente copiaste de Wikipedia, pero que no entendiste ni jota de lo que te estaban diciendo. Seguramente a ti te han preguntado, tal vez desde la secundaria, ¿qué onda con las lenguas romances? ¿Qué son las lenguas romances o lenguas latinas o lenguas románicas también les dicen? ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Quién las inventó? Así es que para poder hablar de esto es que hemos creado este video. Esperemos que te sirva. Empecemos. Pues bien, empecemos. Entonces, decíamos que la pregunta básica es ¿quién inventó las lenguas romances o qué son las lenguas romances? Que también lo puedes encontrar como lenguas itálicas, lenguas latinas, lenguas romanas, ¿sí? Pero bueno, el término común es lenguas romances. Entonces, ¿qué son? Bueno, se les llama lenguas romances a las que surgieron de la combinación del latín y las lenguas originarias de todas esas culturas, de todos esos pueblos que fueron conquistados por los romanos. Acuérdate que los romanos eran básicamente un imperio que conquistó gran parte del territorio conocido para la época en la que ellos vivieron. Es decir, los romanos no solamente conquistaron Europa, también llegaron a pisar por ahí Asia y pues ¿quién persiguió a Chucho? Pues los romanos, ¿no? Entonces también tocaron parte de lo que es el continente africano. Entonces tocaron muchos lugares los romanos y a donde quiera que llegaban imponían su lengua, que era el latín, como la lengua oficial. Entonces la gente en lo que aprendía, en lo que sí lo usaba, no lo usaba, generó una lengua conocida como, o bueno, que los estudiosos le han dado por ponerle latín vulgar, ¿sí? Entonces el latín vulgar es el que después se transformó lo suficiente como para generar estas lenguas romances. ¿Por qué le dicen latín vulgar? Bueno, no es porque fuera así bien ñerote y pues mamacita, vente para acá. No es por eso latín vulgar. Es latín vulgar porque lo hablaba el vulgo. ¿Qué es el vulgo? Pues el común de la gente, ¿no? No era el latín que se escribía, no era el latín que hablaban pues las autoridades romanas o los pretores o los cónsules o los senadores. No, era el latín que hablaba ese pueblo que había sido conquistado. Y entonces por eso era un latín vulgar. Del latín vulgar entonces es que surgieron las lenguas romances, es decir, ¿quiénes inventaron las lenguas romances? Pues las inventaron quienes habitaban esos lugares, ¿no? Quienes habitaban Hispania, que después se convirtió en España, quienes habitaban todos los lugares que pisaron los romanos, ¿no? Si tú buscas en Facebook... ¡Oh, el gato está moviendo todo! Si tú buscas bueno, no en Facebook, ¿no? Porque en Facebook ¿qué vas a encontrar? Pero si tú buscas en Wikipedia o le preguntas a San Google qué son o cuáles son las lenguas romances, el conteo que te va a soltar van a ser de 44 lenguas romances. ¡Ojo! No es que esté mal, lo que pasa es que oficialmente más de la mitad o la gran parte de las 44 que te está contando son en realidad otras formas de estas que tenemos aquí en el pizarrón. Yo por eso te pongo que son 11. Te pongo en el conteo el español, el francés, portugués, italiano, rumano, gallego, catalán, el romañol, el sardo, el sefardí y el provenzal, aunque se dice que el gallego es una forma distinta del portugués, que el catalán, el sardo, el sefardí y el provenzal son también formas del español y que el romañol es una combinación del rumano con el español, ¿sale? Entonces, dentro de estas mismas 11 ya hay versiones, ¿no? Ya hay, es que este se parece al otro, es que se parece. Todas las lenguas romances se parecen. ¿Por qué? Porque todas provienen del latín. Ahí te va un ejemplito. Bien, pues acá mientras el vecino hizo favor de poner de fondo el soundtrack menos acorde posible para este video, no sé si se vaya a escuchar o no, pero bueno, mientras te digo el ejemplo, ¿no? El ejemplo es este, lacte, ¿no? Lacte era el original en latín. En español nosotros decimos leche. En italiano me parece se dice latte y en francés se dice lait. Pero todas surgieron de lacte. Es decir, todas evolucionaron de diferente manera a partir de la región en la que se encontraban. Fíjate bien en la palabra que utilicé, dije evolucionaron. ¿Por qué dije evolucionaron? Bueno, porque la lengua es un ente vivo y como un ente vivo evoluciona. Esto no solamente pasó en la antigüedad del latín al español, porque eso seguramente lo has escuchado como 1,000,000 de veces, ¿no? La lengua española viene del latín. No es así como que el latín la haya parido, no. Es que se decía de una forma en latín, la transformaron los hablantes de una región hasta conformarlo en una lengua romance, ¿no? Entonces, esto no solamente pasaba del latín a las lenguas romances, esto sigue pasando en el español. Fíjate muy bien en los ejemplos que tenemos a la derecha. Por ejemplo, una palabra muy común en el español de México es güey
o güey, según de dónde seas, ¿no? Entonces, pero no se decía güey y no se decía güey. No se decía güey, se decía buey y de hecho era un animal. Sale un buey que tiraba la yunta para arar el campo, ¿no? Entonces del buey a ser grosería cambió a ser güey. Y luego, así güey con G. Y luego güey con la W. Y luego güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? No sé, güey. Entonces también ha habido un cambio dentro del mismo español. Ahora, ¿quieres un ejemplo que no sea tan mexicano? Algo más sudamericano es el weón, ¿no? Entonces el weón viene oficialmente de un huevón con H, así huevón, ¿no? Y luego un huevón con W y luego le quitaron la V y fue weón, ¿sale? Entonces esto pasa en todas las lenguas porque todas las lenguas están vivas. Entonces antes de ser leche, esa lácte se transformó, pasó por varios pasos, así como el güey, pasó por varios y terminó siendo leche, ¿sí? O terminó siendo late, o terminó siendo le, dependiendo de la región en la que se viviera, ¿sí? Entonces, como te decía, las lenguas romances, pues, son estas que derivaron de la combinación del latín con las lenguas que ya se hablaban en esos lugares que fueron conquistados por los romanos, ¿sale? Por eso romances, romanos, es como que ahí va, ¿no? Más allá de esta situación de las lenguas romances, es importante que tú veas, o vaya, el tema que tú debes de aprender más allá de cuáles son las lenguas romances y repetirlas como periquito, español, italiano, portugués, sefardí, la. O sea, porque además también va a estar un poco cañón que te aprendas las 44 o las 11. Lo que sí debes de aprender es que la lengua es en realidad un ente vivo, como ya lo veíamos en el pizarrón pasado. Sí, es un ente vivo que va cambiando y aunque hay cambios que son un poco obvios del latín, por decir algo, al español, como estos que tenemos acá, sí, hay cambios obvios. Por ejemplo, de la ituca tenemos lechuga, de matiana tenemos manzana, de capitia tenemos cabeza y de nocte tenemos noche, ¿sí? Hay algunos que son así súper obvios como ese, pero hay otros que no son tan obvios como estos de acá, ¿sí? Que son estos, ¿no? O sea, de domino tenemos don, de foedus tenemos feo y de maculare tenemos manchar, ¿no? O sea, si tú quisieras decir en latín no manches, güey, le puedes decir así bien fino, no le maculare, ¿no? Entonces ya no te va a entender y te estás diciendo una babosada. Pero en fin, es importante que tú sepas que estas cosas no solamente pasan en el español, estas cosas pasan en todas las lenguas, sí, que así como hay lenguas romances, es decir, las que derivaron de los países, de las culturas conquistadas por el Imperio Romano, también hay lenguas germanas y también hay lenguas celtas y también hay lenguas de todas las demás, ¿sale? O sea, no solamente pasó con el latín y el latín es el máximo creador de todas las demás, no, o sea, todas las lenguas de grandes imperios, al combinarse con los lugares que conquistaron, pues generaron una nueva lengua, ¿no? Y así es como regularmente suceden los cambios lingüísticos, ¿sí? Bien, pues entonces este video espero que te haya servido para aprender que las lenguas romances se originaron a través de la conquista de Roma hacia parte de Europa, parte de Asia y parte de África. Sí, que cada una evolucionó de manera diferente a partir de el punto geográfico en el que se estaba hablando la gente, que surge del latín vulgar y que el latín vulgar es este que hablaba el vulgo, no ese que hablaba el microbusero, o sea, no, el latín vulgar es el que hablaba el común de la gente, o sea, el que era hablado, no el que era escrito, ¿sí? Y que aunque oficialmente tú puedes encontrar hasta 44, hay gente que dice que 46 lenguas romances en cualquier buscador de San Google, el hecho es que la mayoría de ellas son derivados de las primeras 11 y que incluso dentro de las primeras 11 hay quien afirma que al menos las últimas 5 que teníamos en el pizarrón anterior también son derivaciones, ¿sale? Entonces espero que te haya servido este video
para aprender más o menos cómo es que dejamos de hablar latín y empezamos nosotros, los hispanohablantes, a hablar español, y que pues esto te ayude durante este tiempo, ¿sale? Gracias, cualquier duda déjamela en los comentarios y yo con gusto te la resuelvo. Hasta luego.